que serían aquellas afectaciones del parénquima pulmonar que producen una disminución de la densidad, hablando en términos radiológicos, ahora tanto en la radiografía de tórax como en la tomografía, ya que el parénquima pulmonar nosotros lo estudiamos con esos dos métodos diagnósticos, ¿verdad? Modo de recordatorio, la resonancia magnética nos determina muy bien lesiones mediastinales y de la pared, y con la ecografía lo que podemos hacer es estudiar bien en patologías de la pleura, y se pueden llegar a ver también patologías de la pared. Entre aquellos que disminuyen la densidad a nivel del parénquima están las lesiones del enfisema, las lesiones cavitadas y las bronquiectasias. El neumotórax es también un apartado que solemos mencionar, ya que no es del parénquima, es de una afectación de la pleura, pero de acuerdo al grado de afectación del neumotórax vamos a tener también una placa más radiolúcida. Entonces, empezando por el patrón de hiperclaridad torácica, que es el enfisema, recordando más con respecto a la patología en sí, ¿verdad? El enfisema se debe generalmente a la destrucción de los alveolos secundarios, ya sea dentro del EPOC, ¿verdad? Generalmente siempre es secundario alguna otra afectación, y se clasifica de acuerdo a su morfología en centrolobulillar, panlobulillar y paraseptal, ¿verdad? Y también podemos determinar, de acuerdo al tipo de enfisema, su probable causa y la localización. Generalmente el centrolobulillar, que es el tipo más frecuente, se produce o predomina mayormente en los lóbulos superiores y se relaciona con el tabaquismo. El panlobulillar predomina en los lóbulos inferiores y generalmente se relaciona con un déficit de la alfa-1 antitripsina, también que se agrava obviamente con el tabaquismo. El paraseptal, generalmente a nivel de la periferia, o las porciones más superficiales, pleurales, se da generalmente cerca de las cisuras y vemos tanto en adultos jóvenes como en ancianos. En el esquema abajo podemos apreciar ahora el lugar donde se produce la destrucción alveolar generalmente del lobulillo secundario a nivel central, por eso se llama centro lobulillar. Podemos ver estas áreas, si lo traducimos, este diagrama en términos radiológicos, vemos áreas de radiolucencia a nivel del bronquiolo y los vasos terminales, ¿verdad? Bien central. En una tomografía axial, podemos ver del mismo paciente. En esta plaquita serían las porciones más superiores, ya que vemos la tráquea, podemos ver parte del callado, y esto más basal, vemos el mediastino, el corazón, ¿verdad? Podemos ver cómo existen las imágenes más hipodensas, podemos ver que la densidad de esto se asemeja a la densidad de la tráquea, ¿verdad? Entonces estamos relacionándolos con que se trata de aire atrapado. Todo esto que vemos, el entramado denso, lineal, no es que sean paredes, sino que son los septos. Todos estos lobulillos están separados por septos, ¿verdad? Donde están las venas y los linfáticos, que van perdiendo su configuración habitual por la llenada de aire de estos alveolos, ¿verdad? De acuerdo al grado de destrucción, va a ser más pronunciado como en esta área, como más pequeñitas, ¿verdad? Podemos ver pequeñas áreas más hipodensas, y su característica principal del enfisema es que no tiene paredes, ¿verdad? Comparando esta lámina con esta, podemos ver que afecta mucho más los lóbulos superiores que los inferiores. En el panlobulillar podemos ver acá en el diagrama cómo toda esta área de destrucción
se produce de forma difusa en todo el lobulillo, pudiendo afectar la totalidad del mismo como áreas, ¿verdad? Generalmente se caracteriza por la afectación mayormente en los lóbulos inferiores. Podemos ver en el corte axial de esta tomografía, en ventana pulmonar, podemos ver cómo la afectación es casi total del lóbulo izquierdo y más del 50% del lóbulo derecho. Podemos ver cómo la destrucción hace que colapsen los vasos, haciéndose mucho más finos al nivel de las áreas enfisematosas. En un corte sagital, que es el que tenemos acá, podemos ver cómo la afectación es casi total de las porciones superiores del lóbulo inferior, colapsado el lóbulo superior. Cómo se colapsa todo, ya que esto se llena de aire, se queda atrapado con un efecto de válvula, y por más de que se expire en la totalidad, esto va a seguir conteniendo aire, haciendo que el pulmón o el lóbulo generalmente mayor afectado se sobredistienda. ¿Verdad? Esto está mucho más aumentado de volumen en comparación con el normal. Eso hace que colapse el lóbulo adyacente, ahora el lóbulo superior. Se hiperinsufla. Y en el caso del enfisema paraseptal podemos ver cómo la afectación es todo periférico, ¿verdad? Generalmente el enfisema paraseptal también predomina en los lóbulos superiores, pero tiene una distribución más difusa. Puede estar esto todo afectando toda la pared, como afectando aquí a nivel de mediastino. Ahora, siempre es subpleural su localización. Y lo diferenciamos principalmente del patrón de panal de abejas porque no tienen paredes. En este corte coronal, en ventana pulmonar, podemos ver cómo la afectación es todo a nivel de la periferia. Sin embargo, el centro está sano. Bueno, esto es con respecto a nuestra tomografía. La tomografía es el método que mejor nos define este tipo de lesiones. Generalmente cuando tenemos mucha afectación del parénquima es que podemos traducir estas afectaciones también en las placas radiográficas. Y vamos a tener en la evaluación del parénquima pulmonar, vamos a tener áreas irregulares. Podemos ver que esto no tiene las mismas formas, no tiene el mismo grado de afectación de hiperclaridad, ¿verdad? Una hiperclaridad parenquimatosa no homogénea. De acuerdo a la afectación, el grado, si es mayor, vamos a tener mucho más atrapamiento aéreo, como en este caso, ¿verdad? Tenemos mucho atrapamiento aéreo y hace que se remodele, por decirlo de una forma, la caja torácica, ¿verdad? Sin embargo, en este tenemos un volumen pulmonar conservado. Al estar aumentado el volumen, vamos a tener un descenso, aplanamiento o incluso inversión de los hemidiafragmas, ¿verdad? Y eso va a ocasionar el aumento del diámetro cráneo-caudal de nuestro campo pulmonar, que se horizontalicen los arcos costales, y también que el mediastino simule que está estrecho, ¿verdad? Y es lo que conocemos como el signo del corazón en gota. El vértice, o sea, el eje del corazón que está horizontalizado va a verticalizarse por el ensanchamiento, ¿verdad? De la caja torácica en sentido cráneo-caudal. Por eso es que van todos acompañados y generalmente es por una afectación ya más severa del enfisema. Además, en las placas laterales vamos a ver, se caracteriza mucho mejor el aplanamiento del hemidiafragma. Normal es que tenga esta curvatura, tanto el izquierdo como el derecho,
y al trazar un plano entre ambos senos costofrénicos anterior y posterior, podemos ver, en el caso del aplanamiento, ¿verdad? Esto va a estar horizontalizado. El espacio aéreo retroesternal también va a estar aumentado por la hiperinsuflación. Normal es que tengamos del esternón al mediastino en los grandes vasos una distancia menor a 2,5 centímetros. Y podemos ver aquí la radiografía de tórax, tenemos póstero anterior y tenemos su par radiológico, la lateral, en el que si evaluamos primeramente el parénquima pulmonar, podemos ver áreas difusas de hiperclaridad. Ahora podemos ver áreas en estas zonas en donde la vasculatura habitualmente más gruesa a nivel central, que se va afinando en la periferia. Podemos ver zonas que no se pueden apreciar esta vasculatura, ¿verdad? Difusas, no hay paredes, o sea, no hay evidencia de imágenes quísticas. Comparando esta base pulmonar con esta otra, podemos ver cómo hay una mayor afectación de este lado. Vemos el parénquima, el mediastino, si lo evaluamos, podemos ver cómo la silueta derecha prácticamente está desaparecida. Esto se debe a la verticalización de la silueta cardíaca, por eso se ve como un mediastino más estrecho. Al haber hiperinsuflación vamos a tener en este caso, una discreta horizontalización de las costillas. Podemos ver el aumento de los espacios intercostales también. Y al evaluarlo en el lateral podemos ver cómo los hemidiafragmas están aplanados en los dos lados, ¿verdad? Y acá hay un ligero aumento también del espacio retroesternal. Esto evaluado cualitativamente, ¿verdad? Ya que no tenemos la medida. En este otro paciente, más característico, ¿verdad? Un paciente flaquito, podemos ver la hiperlucidez de ambos campos pulmonares de forma difusa, que predomina a niveles de los lóbulos superiores. Podemos ver el mediastino estrecho, el signo del corazón en gota, las costillas, los arcos costales horizontalizados, con aumento de los espacios intercostales. En el lateral caracterizamos mejor, por eso siempre hacemos el par radiológico, ¿verdad? Porque acá los hemidiafragmas vemos con una pequeña curvatura, sin embargo al realizar la lateral podemos ver que están aplanados, ¿verdad? El aumento del espacio retroesternal. Otra forma de evaluarlo sería, ante la sospecha de que existan áreas de radiolucidez, podemos ver a nivel del lóbulo superior izquierdo, lóbulo superior derecho, se realiza el póstero anterior en inspiración y en expiración forzada, en la que vamos a tener que el atrapamiento de aire produce, ¿verdad?, que esa área radiolúcida se demarque más y se demarque mejor, ¿verdad? Ya que todos los vasos van a estar colapsaditos por la expiración, ¿verdad? Sin embargo, las áreas de atrapamiento aéreo van a persistir. También, ¿verdad?, cuando ya está avanzado la patología y tiene un tiempo de evolución mayor, sin el tratamiento adecuado, vamos a encontrar signos de insuficiencia o de hipertensión pulmonar, ¿verdad?, o de cor pulmonares. La hipertensión pulmonar vamos a tener en una placa radiográfica, vamos a poder caracterizarla por el ensanchamiento de las arterias pulmonares sobre todo. La cardiomegalia nos va a ser más difícil caracterizar por una placa, ya que recordamos que el eje, para si está muy afectado el parénquima, el eje va a estar verticalizado, entonces nos va a ser
difícil determinar el tamaño del corazón. Es lo mismo, nosotros no podemos decir que este corazón está pequeño ni está grande. Decimos que el mediastino está estrecho, no estamos evaluando directamente el corazón, ¿verdad? En esto no podemos aplicar un índice cardiotorácico, ya que tenemos la afectación de la caja torácica. Entonces, lo que nos va a servir para hablar de una hipertensión pulmonar es el estrechamiento. Aquí podemos ver el estrechamiento, el ensanchamiento, perdón, la dilatación de las arterias pulmonares y de los vasos pulmonares. Podemos ver cómo el mediastino en este nivel medial se ensancha, ¿verdad? Esto a expensas de la dilatación de los vasos pulmonares. Podemos ver que aquí está congestivo, pero esto no está dilatado, mantiene su calibre normal. Sin embargo, aquí tenemos todo esto del ensanchamiento de nuestros vasos pulmonares. Entonces, la radiografía nos sirve para evaluar los hallazgos tardíos y generalmente va acompañado de la clínica, ¿verdad? Son pacientes generalmente que ya vienen con signos y síntomas de o bronquitis crónica o generalmente los enfisematosos se le conoce todavía como sopladores rosados, ¿verdad? Son pacientes que ya vienen con disnea, en signos de cianosis. Los cambios morfológicos de la pared también son evidentes, ¿verdad? Y el famoso pecho en barril. En la exploración física, los ruidos disminuidos porque está ocupado mayormente de aire. Y nuestra tomografía axial computarizada, que anteriormente se tenía que pedir como un atacar, es lo que nos sirve como el estándar para su detección y su caracterización. Que como una entidad clínica no nos sirve, o sea, no hay pedidos de tomografía para determinar el grado de afectación por enfisema. Generalmente no es así. Se pide para ver otras complicaciones u otras patologías asociadas. Y en muchos casos, generalmente es un hallazgo casual. Entonces, nuestro gol estándar, la tomografía axial computarizada, podemos ver varios cortes tomográficos en parénquima pulmonar, ¿verdad? La ventana está en parénquima pulmonar, por eso podemos apreciar los lobulillos secundarios, los vasos pulmonares. En la lámina A podemos ver enfisema paraseptal, áreas de radiolucidez focales, en este caso bien periféricas. No quiere decir que el enfisema no va a estar relacionado o no vamos a encontrar otro tipo de patología, ¿verdad? Generalmente podemos encontrar, como en este caso, quistes también, ¿verdad? Los quistes son aquellos que tienen paredes y tenemos que poder definir una pared de una lesión que no tiene pared. Entonces tenemos el enfisema paraseptal. En la siguiente lámina vamos a tener como las imágenes radiolúcidas son difusas. También podemos determinar que se trata del lóbulo superior, dado que aquí vemos la tráquea. Vemos parte de la aorta ascendente y el descendente. Entonces estamos localizados más superiormente. Esta afectación difusa y focal de áreas centrolobulillares nos determina que es una afectación centrolobulillar. En la lámina C vamos a tener como la afectación es difusa y total de los alveolos. Esto tiende a coalescer. Es por eso que vemos como grandes áreas de atrapamiento aéreo, ¿verdad? Y podemos determinar que se encuentra más a nivel de los lóbulos inferiores o nivel basal. Sería el patrón de enfisema panlobulillar. Otro tipo de lesiones
podemos ver, tenemos que diferenciar, como en este caso, la afectación. Áreas, tenemos pequeñas áreas de enfisema y tenemos áreas quísticas subpleurales en las cuales las paredes de estas lesiones se ven mucho más gruesas, ¿verdad? Más gruesas inclusive que un quiste simple. Un quiste simple tiene una pared finita. Generalmente cuando hay una intersticiopatía, que es lo que van a ver después, los espacios interlobulillares por fibrosis y tejido granulación se quedan gruesos, ¿verdad? Y determinan las paredes de lo que es el patrón de panal de abejas, que ya es el estadio final de una fibrosis. En la siguiente tenemos nuevamente afectación centrolobulillar, áreas radiolúcidas difusas, sin paredes, y un panlobulillar, que en este caso podemos ver una afectación de lóbulos superiores. No es la norma, ¿verdad? Hablamos de que siempre es más frecuente que esto sea el lóbulo inferior, esto más frecuente que sea superior, pero no es la norma. De acuerdo a la patología de base es que se va a producir una mayor destrucción de alveolos o no. Los diagnósticos diferenciales son las enfermedades pulmonares quísticas, en las que ya determinamos que tienen que tener paredes. La linfangioliomyomatosis también va a estar dentro de una enfermedad pulmonar quística, se caracteriza por múltiples quistes, que vamos a estar viendo después. Lo mismo en la histiocytosis de Langerhans y el pulmón en panal de abejas, que vimos que aparte de ser también subpleurales por la fibrosis, el volumen pulmonar está reducido. Nosotros cuando tenemos una afectación severa, ¿verdad? Tenemos una hiperinsuflación, el volumen pulmonar va a estar aumentado. Sin embargo, en una fibrosis generalmente está disminuido. Luego tenemos el patrón destructivo o bronquiectasias, que por este lado vamos a tener una destrucción no reversible de los bronquios. Ahora ya vimos la destrucción no reversible de los alveolos, ahora de los bronquios. También es una entidad que depende de la causa. Vamos a tener los distintos grados de afectación, pudiendo ser. Esto sería el esquema de un bronquio normal. Podemos ver una imagen tubular ramificada. Una bronquiectasia incipiente sería una en la que la dilatación va a ser de forma difusa y tenemos, o sea, que mantiene todavía la forma tubular habitual. Si se acompaña de mayor destrucción, vamos a tener como esas paredes ya se vuelven irregulares, viendo un patrón ya de bronquiectasias varicosas. Y mientras más fibrosis o destrucción del parénquima haya alrededor, más se van a dilatar estos bronquios formando como cavidades quísticas. Y nuevamente la tomografía va a ser lo que se va a destacar a la hora de poder caracterizar este tipo de lesiones. Ante la sospecha de bronquiectasias, se debe solicitar la tomografía, ¿verdad? Sobre todo en aquellos pacientes en los que una enfermedad pulmonar crónica, como ya sea un asmático o en aquellos que tengan fibrosis quística, tienen una relación, ¿verdad?, con el grado de afectación de las bronquiectasias. Un signo que nos determina la inflamación o infección que debe ser tratada, ¿verdad?, es la ocupación de estos bronquios por mocos, que solamente podemos verlos por tomografía. En la radiografía vamos a poder ver en casos severos. Anteriormente se utilizaba la broncografía y hoy por hoy utilizamos la tomografía. En este caso tenemos una radiografía simple en posterior anterior, en la que podemos determinar el grado de afectación. Se localiza en el lóbulo derecho. Ahora podemos ver cómo hay una disminución del volumen global,
de este campo pulmonar comparando con este, ¿verdad? En este lado también hay afectación, sobre todo a nivel de las bases. Vemos un infiltrado reticular, pero vamos a enfocarnos en el lado derecho, ¿verdad? En el que podemos definir áreas de radiolucidez redondeadas, ¿verdad? Simulan imágenes quísticas agrupadas, sobre todo a nivel del lóbulo medio e inferior. Y podemos ver cómo estas imágenes quísticas contienen una imagen densa, ¿verdad? Que está formando nivel. Podemos definir perfectamente la acumulación de líquido. Entonces tenemos que estas cavidades están ocupadas por aire, ¿verdad? Aire y contenido líquido, por eso se forma el nivel. En el contexto del paciente, que era conocido por fibrosis, que tenía fibrosis pulmonar con bronquiectasia, en este caso, estas bronquiectasias estaban relacionadas precisamente a las bronquiectasias tipo quísticas. Y al estar ocupadas estas cavidades o esas bronquiectasias, sabemos que la infección, la inflamación es de origen, ¿verdad? O sea, está actualmente con un proceso inflamatorio pulmonar por la presencia de estos líquidos a nivel de los bronquios. En la tomografía, porque es el más sensible para determinar las bronquiectasias, vamos a tener, nosotros vemos en el parénquima siempre el bronquio acompañado del vaso. Así se formaba el lobulillo secundario. Es normal que el diámetro del bronquio comparativamente con el vaso que lo acompaña sea de 1:1. Esa es la relación 1:1. Cuando el bronquio que lo acompaña, este es el vasito, cuando el bronquio que lo acompaña aumenta su diámetro, es que hablamos de bronquiectasia. En este caso una bronquiectasia incipiente porque es muy pequeña todavía la diferencia, pero ya sabemos que este bronquio no es sano, ya hubo una destrucción, ya sea del parénquima alrededor suyo o por afectación directa del bronquio. Entonces ya sabemos que este es, aquí también lo mismo, podemos ver cómo es mayor el diámetro del bronquio que lo acompaña. En este caso no es tan evidente, casi normal. Y aquí también tenemos un bronquio mucho mayor que el vaso que lo está acompañando. Bueno, son bronquiectasias incipientes y es lo que se conoce esta imagen del vaso con el bronquio dilatado como signo del anillo de sello, ¿verdad? Que sería este, el vasito y el aro es lo que corresponde al bronquio. Podemos ver entonces, todas estas bronquiectasias incipientes se pueden deber a procesos del parénquima inflamatorio infecciosos crónicos. Como en este caso podemos ver áreas de opacidades nodulillares, que todo hay que poner en un contexto, ¿verdad? Esto puede ser de origen neumónico, una neumoconiosis, se puede ver una infección, inflamación por hongos, por TBC, entonces hay que poner en el contexto clínico del paciente. Y ya la bronquiectasia es generalmente secundaria a esta otra entidad patológica. En este caso podemos ver nuevamente una tomografía axial, un parénquima pulmonar, en el que vemos la dilatación. Ahora podemos ver varias áreas de afectación de los bronquios. Esto asociado, pueden notar la diferencia, esta área de acá, irregular, ¿verdad? Bien difusa. Esto sería el parénquima sano, esto que está acá. Y alrededor podemos ver áreas donde la densidad está disminuida, ¿verdad?
disminuida de forma difusa, no tiene paredes, corresponderían a áreas de enfisema, ¿verdad? Podemos ver aquí más incipiente, los enfisemas bien separaditos todavía, áreas irregulares de enfisema, asociado a las bronquiectasias. En las bronquiectasias quísticas, algunas de estas son varicosas, pero podemos ver cómo la destrucción es muy marcada en todo el trayecto, ¿verdad? Y esto hace que se produzcan o que se tienda a producir infecciones. En este caso podemos ver una de esas imágenes del bronquio que está demasiado dilatado con nivel hidroaéreo. Esto puede corresponder a pus, puede ser contenido hemático, dependiendo de la etiología, el agente causal de la inflamación, infección. Podemos ver, aparte de esos, signos de pérdida del volumen pulmonar, ¿verdad? Esto es mucho más estrecho que esto. Está disminuido de volumen. Más de lo mismo, podemos ver áreas de bronquiectasias, también quísticas, con signos de complicación, ¿verdad? Vemos que están ocupadas estas cavidades. Nuevamente vemos bronquiectasias quísticas con imágenes que forman niveles hidroaéreos. Todo esto nos habla de una inflamación, un proceso inflamatorio que debe ser tratado. Aquí tenemos otras bronquiectasias. Es más fácil, ¿verdad? Cuando podemos nosotros, en este caso le hablamos perfectamente al trayecto. Por eso nos sirve mucho evaluarlo en tomografía porque podemos reconstruir si es que nos queda la duda. Generalmente, siempre el bronquio va a estar acompañado del vaso, por eso sabemos que estas imágenes no son quistes nomás, ¿verdad? Es un bronquio acompañado de su vaso, entonces podemos determinar que se trata realmente de bronquiectasias, ¿verdad? Para que puedan distinguir y que no les confunda con quistes. Más de lo mismo. Esta es una imagen que vamos a evaluar nuevamente después. Bueno, eso era con respecto a las bronquiectasias. Otras lesiones cavitadas, pero a nivel del parénquima pulmonar, que lo diferenciamos ahora de los enfisemas porque estas lesiones sí tienen paredes. De acuerdo a su causa y característica, vamos a tener aquellas cavidades de paredes gruesas y aquellas de paredes finas. En las de paredes gruesas tenemos los abscesos. Lo normal es que los relacionemos o encontremos con niveles líquidos, pero no siempre. Generalmente tiene contenido líquido, pero el nivel la presencia de aire depende del agente causal, ¿verdad? El absceso siempre se va a dar en un contexto en que haya una infección ya sea, puede ser un tumor que necrotizó y se infectó, una cavidad por hongos. Entonces, no es la norma de que tenga siempre un absceso de un nivel líquido, ¿verdad? Están las neumonías necrotizantes, por tuberculosis los cavernomas, generalmente se producen en vértice. Las neoplasias cavitadas, que serían, generalmente lo relacionamos con los carcinomas bronquioloculares y con las metastásicas. Las cavidades de paredes finas, las bullas de enfisema serían cuando coalescen en la destrucción de los alveolos, y a partir, generalmente nosotros de 2 centímetros lo determinamos como bullas, que son importantes, ya que generalmente causan un neumotórax espontáneo. O están una entre las principales causas de un neumotórax espontáneo.
las bronquiectasias quísticas, los neumatoceles. Neumatoceles son cavidades también de aire que se generan ya sea en un parénquima con, con consolidación de origen infeccioso o de origen traumático. Generalmente los neumatoceles tienden a resolverse solos. Y los quistes hidrotídicos, que son en quistes que generalmente están conteniendo aire. Todas estas imágenes, generalmente el contenido es líquido, es aire. Porque los quistes hidratídicos que se forman en otros lugares como el hígado, generalmente sí son líquidos, ¿verdad? En el pulmón, cuando afectan, son de aire. Doctora, ¿podría, por favor, repetir sobre neumatocel? El neumatocele es una cavidad quística que generalmente se forma dentro de una lesión, ya sea de origen infeccioso o traumático. Eso. Así, genéricamente mismo, cualquier que Sí, sea, por ejemplo, una cavidad tuberculoide, una caverna tuberculoide, si se llena de líquido, va a ser una neumatocel. disculpa, no te entendí. Ah, neumatocele, entonces, es un término bien genérico. Es decir, por ejemplo, una caverna tuberculoide, si se llena de líquido por cualquier razón, se torna un neumatocel. No, 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 no. No, no. Las cavernas de la tuberculosis se producen por la destrucción del parénquima en esa zona. Esta caverna ya no se va a recuperar, el parénquima se destruyó totalmente. En un neumatocele es un quiste que se forma, ¿verdad?, dentro de la lesión, pero es un aire que se va a reabsorber, es una cavidad que se va a terminar reabsorbiendo en su totalidad, ¿sí? Y no es que está relacionado, o sea, de acuerdo al origen infeccioso, no es que solamente un tipo de bacteria o un tipo de infección, generalmente las bacterias son las que dan consolidaciones neumónicas, ¿verdad? No es que un solo tipo de agente, de acuerdo a la clínica, si el paciente se va complicando en su evolución, puede desarrollarse un neumatocele, pero no siempre va a ocurrir, ¿verdad? No es que siempre va a estar relacionado con la evolución de la patología. Es lo mismo, en un traumatismo no siempre se va a dar, pero si en el contexto de un paciente que tuvo un traumatismo de tórax, en el que las opacidades que nosotros vemos generalmente son sangrados, ¿verdad? Eh, las opacidades son por generalmente sangrado y un poco de líquido. También se puede llegar a formar, pero no siempre, ¿sabes? No es que estar sí o sí relacionado con la destrucción del parénquima, ni que se va se va a llegar a constatar de que va a quedarse un quiste ahí o que va a haber sí o sí, es algo que tengamos que buscar, ¿verdad? Sin No, sí, embargo, muy bien. eh, ¿entendiste? Sí, entendí. Pero la evolución natural de la neumatocele es su resolución y Sí, recuperación a nuevo sí, parénquima. sí, Ah, ok. se recupera. Ok, Lo gracias. que tenés que diferenciar es, ¿verdad? Si vos tenés una infección, un bloque neumónico, ¿verdad? Y la cavidad que se formó es bien redondeada, ¿verdad? Y la pared de esa lesión es lisa, vos tenés que sugerir que eso es un neumatocele. Sabes que eso se va a reabsorber con el tiempo. Sin embargo, si en el área que está consolidada, la pared de esa lesión es gruesa, vos tenés que irte más porque se trate de un absceso, ¿sí? Y el absceso sí tiene que tener un control más estricto porque puede llegar a afectar mucho parénquima, mucha destrucción. No está hablando de que no está evolucionando bien nuestro paciente, ¿sí? Sí, muy bien. Pero, ¿y hay cómo diferenciar la neumatocele del quiste y datídico? Con la Ah, clínica, ok. el quiste diatídico vas a tener
Primero que tener en cuenta la epidemiología, ¿verdad? No, en el hematocele nosotros tenemos un historial de infección, tenemos un bloque neumónico previo, tenemos un traumatismo previo. En el quiste hidatídico no. ¿Sí? No, súper bien, gracias. Bueno, entonces, en los quistes pulmonares, para poder definir o describirlos los estudios, vamos a tener son espacios o lucencias redondeadas de paredes delgadas y de baja atenuación, o sea, baja densidad o hipodensas en el pulmón, ¿verdad? Generalmente los quistes tienen aire, pero pueden tener otro material y ese material se puede distinguir muy bien en la tomografía. Ahora, si es líquido, vamos a poder medir la densidad y vamos a ver que tiene también en otra escala de grises, ¿verdad? Y esto generalmente nos habla de complicación. Están los quistes congénitos y los adquiridos. Bueno, esto le pongo más o menos para que sepan, ¿verdad? Nosotros acá tenemos, siempre le decimos ampollas, o en la descripción finalmente siempre se le menciona como ampollas. No hay mucha diferencia entre o bullas o ampollas, usamos los dos, ¿verdad? Generalmente las ampollas son aquellos espacios en los que tiene que medir menos de 1 centímetro, 1,5, podemos decirle todavía ampolla. Sin embargo, las bullas son aquellas que miden más, generalmente de 2 centímetros. Y como les había mencionado, se da mucho en los enfisemas más severos. El patrón de panal de abejas, que ya vimos que son también subpleurales, bien periféricas, son pequeñas, mayormente no miden más de 1 centímetro, y las paredes sí son más gruesitas. Se determina muy bien las paredes, se puede diferenciar por eso un patrón de panal de abejas de un enfisema. Y el hematocele, que ya le había mencionado, ¿verdad? Que es un espacio aéreo quístico que se termina reabsorbiendo, por eso decimos que es transitorio. Este es el mismo paciente, podemos ver en la radiografía simple posterior anterior, la calidad de imagen es muy mala, ¿verdad? Pero podemos determinar, si vemos con mucho detenimiento, que las flechitas están señalando luego. Acá, por ejemplo, ya nos come la pared porque hay mucha sobreposición. Esta es una mujer, ¿verdad? Podemos ver las sombras mamarias aportan mayor densidad. Por eso nosotros vemos como en las bases pulmonares hay muchos más vasos que a nivel del vértice, ¿verdad? Eso es porque la sombra mamaria está sumando, está aportando densidad, entonces por eso vemos más marcados los vasos a nivel de las bases, ¿verdad? Podemos determinar que existe una cavidad quística a nivel del lóbulo inferior derecho, ¿verdad? Para poder caracterizarlo mejor, lo que nos va a servir es la tomografía computarizada, en el cual, sin un, sin un antecedente previo de infección o de traumatismo, que encontremos una imagen quística de paredes finas y el resto del parénquima pulmonar sano, podemos determinar que se trata de un quiste simple pulmonar y no hace falta mayores seguimientos, ¿verdad? Puede ser congénito o en el historial podemos averiguar, ¿verdad? Si es que en realidad llegó a tener o no alguna lesión previa, alguna afectación pulmonar previa, pero esto puede ser perfectamente un quiste congénito o podemos
ver que se trata o no de un quiste hidatídico. Para eso tenemos que estudiarlo al paciente. Ya por este método, lo único que podemos es determinar, se trata de un quiste simple. ¿Esto necesita seguimiento? No, no necesita. En este caso vamos a tener cómo existen múltiples áreas de radiolucidez pequeñas, milimétricas, que afectan todo el campo pulmonar, ¿verdad? Para poder determinar bien qué tipo de lesiones son, se realiza la tomografía. En este caso podemos ver múltiples quistes de paredes finas, son bien redondeadas y la mayoría son pequeñas, ¿verdad? Esto no va a pasar de 1 centímetro. Son todas pequeñas y hay afectación prácticamente de todo el parénquima que vemos. Casi no hay parénquima sano, ahora tenemos pequeñas áreas nomás que están respetadas. Son muy pocas, igual tenemos afectación quística en todo el parénquima. Esto dentro del contexto clínico, ¿verdad? En un paciente que buscamos, luego una linfangioliomatosis, en aquellas mujeres jóvenes que vienen con historia de disnea, o si realizamos una placa simple, en este caso, y llegamos a tener afectación de un velamiento de los senos costofrénicos, que nos hablen de derrame, con estas imágenes quísticas, siempre nos van a orientar a una linfangioliomatosis, ¿verdad? Con este patrón característico de afectación multiquística, en una mujer joven, vamos a buscarle entonces también lesiones esclerosas o tuberosas a nivel de la piel. Con una ecografía vamos a determinar si existen angiomas a nivel renal. Ya tenemos todos los signos clínicos, o sea, radiológicos, que nos apoyan a una linfangioliomatosis, ¿verdad? Entonces, siguiente paso para el clínico sería determinar por genética si se trata o no, ¿verdad? Pero por tomografía con su historia ya nos guía bastante a ese diagnóstico. Otro tipo de lesiones quísticas, nuevamente podemos ver quistes simples, de paredes delgadas, que pueden ser hallazgos casuales. En este caso, les pongo para que puedan diferenciar. Estas imágenes radiolúcidas no tienen paredes, entonces se trata de enfisema. Ahora, un enfisema centrolobulillar, afectación bien difusa. Sin embargo, los quistes podemos determinar bien sus límites, porque tienen paredes. Entre las imágenes quísticas que habíamos visto como diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Del enfisema estaban la linfangioliomatosis, la neumonitis intersticial linfocítica y la histiocytosis. Las tres tienen características radiológicas bien demarcadas, entonces es fácil distinguir ya solo con la imagen una entidad de otra, ¿verdad? Aparte de eso, el historial clínico, una afectación de esclerosis tuberosa en una mujer joven con historia disnea, encontramos imágenes quísticas que afectan, como en este diagrama vemos que afecta todo el campo pulmonar, ¿verdad? De vértice a base. Ambos campos sin un área de predilección. Son altamente sugestivos, entonces, que se relacionen con el LAM. En una neumonitis intersticial linfocítica, generalmente está relacionado más en adultos de mediana edad. Y con otras entidades como antecedentes o ya confirmados que sean pacientes portadores de SIDA, ¿verdad? En este caso, la afectación de los quistes no es tan marcada, ¿verdad? Tenemos algunas imágenes quísticas, también distribuidas de forma difusa, sin una predilección en el campo pulmonar, pero podemos ver estas áreas blanquitas. Ay, ay, ay.
estas áreas blanquitas que los acompañan, que serían la afectación alveolar también, ¿verdad? Por la neumonitis. O sea, tenemos una afectación en la cual existe también una afectación alveolar. O sea, este infiltrado o estas opacidades son afectaciones del alveolo. La histiocytosis de Langerhans, también vamos a tener múltiples lesiones quísticas, pero en este caso ya van a ser más irregulares. Podemos ver que los quistes tienen distintas formas, son bastante amorfos, pueden tener tabiques, pueden simular, pueden ser más alargados, pueden simularnos como bronquiectasias multiquísticas, ahora por la forma y los tabiques que parecen las ramificaciones. Inclusive algunas de estos quistes van a tener paredes gruesas, como en este caso. Paredes gruesas y no sé si pueden llegar a distinguir, también son paredes irregulares, ¿verdad? Por eso hay que correlacionarlo para no asustarnos, ¿verdad? De que se traten de abscesos o cavernas. Tenemos que tener en cuenta todo el contexto del paciente. Generalmente también se da en adultos jóvenes y se relaciona con tabaquismo. Estos serían los esquemas de afectación. Podemos ver cómo son diferentes ahora. En un LAM, los quistes afectan de forma difusa todo el parénquima pulmonar. Y podemos distinguir claramente sus paredes, que son finas. En una histiocytosis tenemos quistes de distintos tamaños, de distintas morfologías. En este caso no hay ningún quiste demasiado raro, ahora no hay quiste de paredes gruesas ni nada, sino que son todas imágenes quísticas amorfas. También en la histiocytosis generalmente pueden notar que las bases están respetadas, ¿verdad? Este sí tiene una predilección por los lóbulos superiores. En la neumonitis podemos ver cómo existen signos ya también de una intersticiopatía con afectación alveolar. Podemos ver la densidad cómo está aumentada de forma difusa. Tenemos áreas, este sería un área de parénquima normal, tenemos los quistes y toda esta área está aumentada la densidad. Esa sería una opacidad en vidrio esmerilado, que van a ver después, que se da por afectación alveolar. En la panalización teníamos quistes infracentimétricos subpleurales, ¿verdad? En la que podemos diferenciar del enfisema paraseptal, porque estos dan la impresión que tienen paredes, ¿verdad? En realidad no son paredes, son la fibrosis del intersticio que rodea. Esto es en un corte coronal. Tengan en cuenta eso, ¿verdad? Porque también le ponemos en el examen cuando le podemos poner qué tipo de imagen estamos evaluando, si es una tomografía, si es una radiografía. Si es una tomografía, qué parénquima o en qué ventana se está evaluando. Ahora, en este caso sabemos que es parénquima pulmonar porque estamos pudiendo definir el parénquima. Ahora podemos ver los alveolos, podemos ver los vasos, los bronquios. Sin embargo, si esto era una ventana de hueso, no íbamos a ver absolutamente nada en el parénquima, ¿verdad? Pulmonar. Y si era una ventana de mediastino, lo mismo, no vamos a ver parénquima, solamente vamos a poder distinguir las estructuras del mediastino. También le podemos poner los cortes, ¿verdad? Esto es un corte coronal. Podemos ver la tráquea y su bifurcación, los bronquios fuentes hasta donde el corte nos permite, ¿verdad?
Nuevamente, la afectación de los quistes en una linfangioliomatosis vamos a tener que es la totalidad del campo pulmonar es de forma difusa. En la histiocytosis lo que vamos a tener son ya los quistes amorfos, que pueden tener, en este caso acá está uno de pared gruesita, pero son irregulares, ahora siempre irregulares, y podemos ver cómo en el lóbulo superior predominan estas imágenes. Aquí en el lóbulo inferior hay algunas perdiditas, ¿verdad? En la neumonitis linfocítica podemos ver algunos quistes, podemos ver aislados, tenemos poquitos, y en este caso no es muy característico, pero tenemos algunas zonas de infiltrado en vidrio esmerilado, ¿verdad? En la panalización, en este caso muy posterior, por eso podemos ver cómo están agrupadas estas lesiones, ¿verdad? Siempre son periféricas. Y generalmente son infracentimétricos, ¿verdad? Más de lo mismo, en el LAM, generalmente vamos a tener en cuenta, si nosotros le ponemos ahora esta imagen y dentro del contexto clínico le ponemos que una imagen pertenece a una mujer joven con algunas lesiones en piel o con una ecografía eh, que habla de angiomiolipomas renales, y ustedes tienen otra vez estas imágenes quísticas, todo eso nos lleva al diagnóstico de una linfangioliomatosis. ¿Verdad? Estos son los túberes de la piel. Y podemos ver distintos grados de afectación, ¿verdad? Por eso es que el contexto clínico es importante, ¿verdad? Podemos tener un parénquima que está totalmente tomado, como en esta imagen, o podemos tener áreas como en esta, ¿verdad? Tenemos cavidades quísticas, tenemos enfisema, tenemos áreas de fibrosis, que si esto lo sumamos a las lesiones, ¿verdad? De piel o de riñón, nos orientan a un LAM, en lo que se tiene que hacer entonces un estudio genético. Y con eso ya determinamos su patología. En el caso de la lámina A también la afectación es difusa y más marcada. En el B tenemos que hay áreas de quistes, ahora imágenes de áreas quísticas, imágenes de áreas de enfisema. La histiocytosis nuevamente en adultos jóvenes, fumadores, es lo que va a venir como historial, ¿no? Quistes amorfos. Y también de acuerdo al estadio de la evolución, podemos tener generalmente primero la afectación del parénquima se da por imágenes nodulares. Estos nodulitos se cavitan y con el tiempo van creciendo formando los quistes. Bueno, es por eso que algunos de estos quistes mantienen las paredes un poco gruesas y las formas irregulares, de acuerdo a cómo se va resolviendo esta cavitación. Bueno, la afectación tanto de todos estos tipos de lesiones son generalmente subagudos crónicos, por eso nosotros a la hora de encontrar son todos adultos jóvenes, ¿verdad? LAM está relacionado más a mujeres, la histiocytosis afecta tanto a hombres como mujeres, pero
Generalmente lo que importa es el antecedente de tabaquismo. La neumonitis intersticial nosotros lo relacionamos tanto con el SIDA, como hay algunos que mencionan el síndrome de Sjögren, que puede estar relacionado. Y la panelización está siempre como un estadio final de la fibrosis pulmonar, ¿verdad? Ya sea una neumonitis intersticial usual o una no usual. Aquí tenemos distintos tipos de afectaciones, ¿verdad? Aquí tenemos patrones de bronquiectasias, podemos ver cómo están dilatados los bronquios. Tenemos patrón de múltiples quistes y podemos ver patrones de panal en abeja. Y áreas de opacidades en vidrio ilustrado que nos habla de una afectación alveolar, de un proceso, ¿verdad?, inflamatorio infeccioso que está ocurriendo en evolución, ¿verdad? Entonces tenemos fibrosis, que nos habla de una entidad crónica, asociado a afectación alveolar, serían las opacidades en vidrio ilustrado, que nos habla de una patología aguda. La neumonitis intersticial linfocítica, habíamos visto que son los quistes asociados a vidrio esmerilado. La panalización son subpleurales, infracentimétricos y siempre relacionados ya a fibrosis, ¿verdad? Con respecto a las cavidades pulmonares, habíamos visto, los quistes eran aquellos en espacios aéreos de paredes finas, la medida sería aquellas paredes que miden menos de 4 milímetros, y las cavidades son aquellas en las que las paredes miden más de 4 milímetros. Una lesión cavitada tenemos que tener en cuenta entonces. Ya vimos el grosor de la pared. De acuerdo al grosor de la pared decimos si son quistes o si son cavitaciones. Generalmente, mientras más grueso sea la pared, mayor a 15 milímetros, más sospechoso de malignidad es la lesión, ¿sí? Valoramos también la superficie interna, si es lisa, generalmente se dan procesos benignos, y aquellas paredes internas irregulares nos hablan también de, o sospechamos de malignidad. El contenido de las cavidades pueden ser aire, puede ser líquido, puede ser pus, puede ser sangre, pueden ser hongos, ahora que vemos en los aspergilomas, cavidades con el hongo dentro. Es importante determinar la cantidad de lesiones cavitadas, su localización, ya que si está más cerca de los bronquios fuentes, es más fácil de que si sospechamos de una lesión neoplásica, es más fácil que lleguemos para poder punzar esa lesión. La afectación focal, multifocal o difusa, que también nos habla de su probable origen. En esta radiografía simple, posterior anterior, podemos ver una lesión cavitada a nivel del lóbulo inferior derecho, que está asociado también a afectación del parénquima adyacente. Esta cavidad podemos ver que tiene pared fina y tiene nivel hidroaéreo, ¿verdad? Podemos ver el nivelito, podemos ver que su pared es fina. La caracterizamos mejor, ay, no se puede borrar eso. La caracterizamos mejor con la tomografía, ¿verdad? Al tener una lesión, podemos caracterizarlo mejor con la tomografía, en la que podemos ver que las paredes tienen áreas en las que son mucho más gruesas. En este caso acá tenemos que son finas, pero también áreas de engrosamiento. Tenemos que tiene alto contacto pleural, y los bordes son irregulares
Y tiene afectación también del parénquima adyacente, ¿verdad? Aparte del nivel que sí ya se podía ver en la radiografía. Entonces, estas áreas de engrosamiento de la pared con el contacto pleural y la irregularidad de su superficie, tenemos que sospechar de lesiones malignas que cavitaron, ¿verdad? Entonces debe ser punzada esta lesión o dentro del contexto clínico. Si el paciente viene con antecedentes de inflamación, de una infección de las vías respiratorias, de acuerdo a su laboratorio vamos a ir analizando la necesidad de punzar ya esta lesión o no, ¿verdad? Porque esto puede ser una neumonía cavitada como puede ser una lesión tumoral cavitada. Aquí tenemos otras lesiones en las que podemos ver que hay una afectación del parénquima más difusa. Acá tenemos una opacidad consolidativa asociada a esta cavidad, ¿verdad? Entonces, si el paciente viene con antecedentes de neumonía, no está hablando de una cavidad abscesada de esa neumonía, o sea, nos relaciona más o nos orienta más hacia una neumonía necrotizante, ¿verdad? Sin embargo, en un paciente que tenemos una lesión con paredes, como en este caso podemos ver todo es la pared de esta lesión. Esta es una lesión nodular que cavitó, por eso tenemos paredes muy gruesas, tenemos que los bordes de esta lesión son irregulares, son espiculados, tiene un poco de vidrio esmerilado asociado. En el paciente en un contexto clínico, ¿verdad? Adulto, mayor, tabaquista, con pérdida de peso, y disnea, signos de afectación crónica, ¿verdad? del pulmón, nos hace sospechar más de una lesión maligna. En este caso, en la radiografía, podemos ver la afectación del vértice pulmonar izquierdo, en la cual tenemos una cavidad con formación aparente de nivel hidroaéreo, ¿verdad? ¿Con qué le caracterizamos mejor? Con la tomografía. Y en este caso podemos ver cómo esta lesión de bordes gruesos, como las paredes son muy gruesas, y otra cosa que teníamos que definir era el contenido, ¿verdad? En este caso, lo que estamos viendo como un nivel se trata podemos ver que se trata de crecimientos endoluminales nodulares, ¿verdad? Podemos ver cómo tiene tabiques gruesos y tiene un área sólida interna, que también nos orienta más hacia una lesión de origen maligno. En este caso, vemos nuevamente una lesión cavitada de paredes, con áreas de paredes gruesas, irregulares y contenido aparentemente homogéneo. Ahora podemos ver opacidad asociada que se proyecta a la pleura. Caracterizamos mejor con la tomografía y podemos ver cómo es una lesión cavitada de paredes gruesas. Podemos ver también que el resto del parénquima no es sano, ¿verdad? Tenemos una afectación de enfisema centrolobulillar difusa. Tenemos que averiguar entonces antecedentes de tabaquismo, poner en el contexto si es un varón, mucho más probable, ¿verdad?, que sea una lesión maligna.
Aquí nuevamente tenemos una radiografía simple en la que podemos ver una pequeña opacidad nodular en la radiografía, por lo que se pide la tomografía para caracterizar esa lesión, ¿verdad? Y podemos ver cómo se esclarece mejor, ¿verdad? Que esto es un nódulo de imagen nodular cavitada, irregular, ¿verdad? Si tenemos en cuenta esto como pared, esto es muy grueso y tenemos que la pared interna tiene también material sólido asociado, ¿verdad? Por lo que debe ser biopsiada esta lesión. Es altamente sospechosa también de cáncer. Aquí está el ejemplo de neumatocele en un paciente en el contexto de un traumatismo. Podemos ver en que hay áreas, estas opacidades en vidrio esmerilado asociado a las cavidades que podemos ver que tienen, puede confundirnos mucho, ¿verdad? Pueden parecer que son cavidades de paredes gruesas, pero son en realidad áreas de atrapamiento, o sea, de áreas quísticas que en realidad no tienen paredes, ¿verdad? Se forma dentro del, o sea, son muy finas sus paredes para poder determinar. En este caso son un poco más irregulares y el contenido puede ser tanto líquido como puede ser sangre. Aparte de eso podemos ver neumotórax. Ahora podemos ver aire acumulado a nivel de la pleura. Y bueno, como les había mencionado, eso era con respecto a las afectaciones del parénquima. Y le voy a hablar un poquito del neumotórax, ya que también puede ocasionar un hemitórax, un tórax en radiolúcido, ¿verdad? Están los, creo que con el doctor ya vieron, porque con él vieron pleura. Los espontáneos primarios, los secundarios y los iatrogénicos o traumáticos. Los neumotórax espontáneos se pueden dar en pacientes jóvenes después de un esfuerzo que presentan una disnea brusca, ¿verdad? En este caso podemos ver la radiografía está en expiración, no es una buena placa. ¿Por qué? Porque el paciente está con una disnea importante. Entonces, lo que nos interesa valorar, mucho el parénquima no le podemos decir porque está muy denso debido a la aspiración, ¿verdad? Pero si valoramos a nivel del pulmón izquierdo, podemos ver cómo los vasos parten del ilio a la periferia, ¿verdad? Normalmente van adelgazándose los vasos y son difíciles de ver a nivel del tercio distal, ¿verdad? Generalmente esto ya es un área en el que hay pocos vasos, pero aún así se puede ver que mantiene esa lucidez, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos un poquitito. No es que sea imposible de ver. Sin embargo, en esta zona podemos ver un gran área en el cual no se están viendo los vasos, ¿verdad? El aire se acumula entre la pleura parietal y la pleura visceral, empujando normalmente el parénquima, ¿verdad? Va colapsándose de acuerdo a la cantidad de aire que se va acumulando. Y en este caso, ya que es un neumotórax importante, podemos ver cómo todo el lóbulo se va colapsando a nivel basal, ¿verdad? Lo importante es que puedan determinar. Al no tener parénquima en esta zona, ya nos está orientando que está ocupado por aire, ¿verdad? Porque generalmente lo que tiende a pasar es que le confunde y creen que esto es una masa a nivel del lóbulo inferior y no se dan cuenta de que el resto, o sea, que está ocupado la mayor parte del campo pulmonar por aire, ¿verdad?
Y de acuerdo a su distribución, podemos ver, ¿verdad? Todo el área superior, que es donde más se va a acumular el aire por la gravedad, y a nivel periférico. En el caso de no poder contar, no poder realizar, el paciente no se pueda parar, en este caso el paciente tuvo hizo un neumotórax por una herida penetrante, por arma blanca, entonces no se le puede movilizar mucho al paciente. Al tener una herida penetrante vamos a buscar neumotórax, ¿verdad? Entonces se puede realizar en decúbito con rayo horizontal y podemos ver la acumulación de aire y la separación de la pleura parietal con la visceral por la ocupación de esta cavidad por aire. En el contexto de un paciente con un traumatismo, podemos ver, esto es un parénquima, es una ventana de parénquima pulmonar, por eso determinamos bien en el parénquima, ¿verdad? Pero aquí tenemos signos, que es lo que indica la flechita azul, signos de afectación de la pared, ¿verdad? Este paciente tiene fracturas costales, tiene enfisema subcutáneo, o sea que este sería la causa del neumotórax que estamos teniendo, ¿verdad? La fractura de las costillas. Determinamos que hay un neumotórax, áreas de contusión pulmonar por el traumatismo. Generalmente las contusiones vemos así como opacidades en vidrio esmerilado, opacidades consolidativas. Y esto se puede, como le había mencionado, puede estar relacionado o no a un neumatocelio, ¿verdad? No es la norma. En el caso del enfisema panlobulillar o enfisemas con mucha afectación, dijimos que al coalescer, forman grandes bullas. Esas bullas son importantes determinarlas porque pueden romperse y producir neumotórax, ¿verdad? No necesariamente se va a relacionar a un traumatismo esto, sino que su misma existencia con un esfuerzo respiratorio puede dar la ruptura de esa bulla. Y con eso un neumotórax. En un corte sagital podemos ver la distribución del aire, ¿verdad? Siempre a niveles superiores. Y por último les puse una ecografía, ¿verdad? Que nos ayuda también a determinar un neumotórax, sobre todo los que están en urgencias y tienen acceso, es mucho más rápido, ¿verdad? Poder mirarlo. Con el modo M, lo normal es que cuando evaluamos el pulmón, debido al movimiento del respiratorio, nosotros tenemos en una traducción en código de barras a nivel de lo que es la pared, porque esta es un área que no se mueve, se queda así como líneas. Sin embargo, el área del pulmón se ve todo puntillado porque existe movimiento, ¿verdad? Y es el signo de la playa de arena. Que sería, esto correspondería al mar y esta sería la playa, ¿verdad? La playa corresponde al parénquima pulmonar que se está moviendo. Sin embargo, en un neumotórax, ¿qué pasa? En el neumotórax está la pared, tenemos la pleura, y esto está ocupado por aire. Entonces no va a haber movimiento a este nivel. Y todo se ve como en un código de barras, igual que la pared, ¿verdad? Porque esto no se mueve, y podemos traducirlo en un modo M como el código de barras, también nos sugiere un neumotórax. Con esta ecografía no podemos determinar la extensión, ¿verdad? Pero podemos determinar la existencia. Ante la sospecha de que exista un neumotórax de atención, ya que es una urgencia, se debe tener la radiografía o por lo menos la tomografía, ¿verdad? Para poder proceder rápido por el paciente. Y eso es todo.